Buenas, hoy veremos la tercera victoria de Anatoly Karpov contra Garry Kasparov en el match por el título mundial celebrado el año 1984 en Moscú. Karpov llevaba las piezas blancas y planteó una partida lenta y posicional, que acabó siendo un buen ejemplo de su estilo de juego. Kasparov esperaba que Karpov abriese la partida con peón e4, así como había hecho en los duelos anteriores. Sin embargo, el campeón mundial jugó peón d4, hecho que sorprendió a Kasparov. Tras un tiempo para reajustarse, Kasparov decidió plantear una defensa Tarrasch con peón d5, peón c4, peón e6, caballo f3 y peón c5. En los años anteriores, Kasparov había logrado muy buenos resultados con esta defensa. A pesar que las negras se quedan con un peón aislado, tienen compensación tal como veremos. Dicho esto, Karpov demostró ser un oponente demasiado tenaz para esta defensa. Tras peón c5, peón c por d5 y peón e por d5, las negras tienen buenas perspectivas de actividad. Los alfiles disponen de diagonales abiertas y las torres pueden desarrollarse en las columnas abiertas C y E. Después de peón e por d5, Karpov jugó peón g3, preparando un fianchetto. Esta forma de desarrollar el flanco de rey es la más aceptada por la teoría. Esto es debido a que uno de los planes principales para las negras consiste en atacar el rey de las blancas. Este ataque se ve favorecido por el control del puesto avanzado en la casilla e4 y de las líneas abiertas contra el enroque. Así pues, el fianchetto parece una disposición defensiva más que justificada. Además, el alfil de las blancas, una vez en la casilla g2, atacará al peón débil en la casilla d5. Tras peón g3, ambos jugadores completaron el desarrollo con caballo f6, alfil g2, alfil e7, enroque corto, caballo c3, caballo c6 y alfil g5. Esta última jugada pretende atacar indirectamente el peón central de las negras. Fíjense que el caballo defiende al peón en la casilla de 5 y por tanto si atacamos el caballo estamos quitando un defensor del peón de las negras. En vistas de la presión central, Kasparov intercambió los peones con peón c por d4, caballo por d4 y peón h6. Intercambiar el alfil por el caballo no llevaría ninguna ventaja porque tras alfil por f6 las negras tendrían un buen control de la casilla de 4. Por tanto, tras peón h6, Karpov retiró el alfil a la casilla e3. Kasparov en la partida eligió la jugada natural torre e8 poniendo la torre en la columna semiabierta E. No obstante, creo que es instructivo ver por qué la alternativa caballo g4 no es una buena jugada. A primera vista parece lógico atacar el alfil de Karpov, ya que si logramos doblar los peones, la estructura de las blancas quedaría dañada. Dicho esto, tras un hipotético caballo g4 seguiría caballo por d5, caballo por e3 amenazando la dama blanca, caballo por c6 amenazando la dama negra, peón b por c6 y caballo por e3. Las blancas se quedarían con una mejor estructura de peones y el alfil de Karpov tendría muy buenas perspectivas de actividad en la gran diagonal. Así pues, volvamos a la partida. Después de alfil e3 hemos visto que caballo g4 no es una buena jugada. Por este motivo, Kasparov jugó torre e8 y Karpov contestó con dama b3. Las blancas desarrollan la dama en una casilla activa, poniendo presión a los peones en las casillas d5 y b7. Fíjense que la presión en la casilla b7 impide que el alfil de las negras pueda desarrollarse con facilidad. Como la dama blanca está óptimamente colocada en la casilla b3, Kasparov jugó caballo a5, que ataca a la dama y deja la columna abierta para la torre. Karpov retiró la dama a la casilla c2 y entonces Kasparov pudo desarrollar el alfil a la casilla g4, poniendo presión al peón en la casilla e2. Las blancas respondieron con caballo f5, colocando el caballo en una buena casilla. Kasparov comenta en sus análisis que Karpov realizó todos estos movimientos con rapidez. Al fin y al cabo, la parte psicológica también tiene un papel importante en las partidas de ajedrez. Bien, tras caballo f5, las negras jugaron la natural torre c8, poniendo su segunda torre en la columna abierta. Esta última jugada sorprendió a Karpov y fue el primer momento de la partida que se puso a pensar más detenidamente. De hecho, podemos decir que Kasparov había desarrollado todas sus piezas de forma armoniosa y ya asomaban temas tácticos en su favor. Por ejemplo, la clavada en la columna C, la debilidad de la casilla E2 o un posible ataque doble en la casilla D4. Como Karpov no tenía analizada esta posición en detalle, prefirió elegir la continuación más tranquila con caballo por E7. Las blancas ganan la pareja de alfiles y eliminan uno de los potenciales atacantes del enroque de las blancas. Kasparov capturó el caballo con torre por E7 con una idea en mente: doblarse en la columna E y amenazar un futuro sacrificio de calidad con torre por E3.
Karpov continuó con torre a d1 poniendo presión al peón aislado y Kasparov respondió con dama e8. Cabe decir que las negras están jugando muy bien la apertura. Kasparov evita defender el peón en la casilla d5 para evitar que sus piezas queden atadas en posiciones demasiado pasivas. Después de dama e8 es posible capturar el peón en la casilla d5, pero Karpov prefirió jugar peón h3 primero. De esta forma el alfil tiene que tomar una elección, retroceder y quedarse pasivo o abandonar la diagonal activa c8-h3. Las negras eligieron alfil h5 abandonando la diagonal y Karpov capturó el peón en la casilla d5 con alfil por d5. Aunque las blancas ganan un peón, Kasparov tiene buena compensación, así como lo demuestra el módulo de ajedrez. Para ser más concretos, las negras ganan la pareja de alfiles en una posición abierta. Además, las casillas blancas de Karpov van a quedar débiles. Se trata pues de una situación típica de equilibrio dinámico. Por un lado las blancas tienen más material y por el otro las negras tienen mayores perspectivas de actividad. Después de alfil por d5, Kasparov jugó la intermedia alfil g6, atacando la dama, dama c1, caballo por d5 ganando la pareja de alfiles y torre por d5. A continuación las negras activan su peor pieza, el caballo en el extremo del tablero con caballo c4, atacando el alfil. Karpov debía evitar la captura de su alfil, ya que hubiese dañado su estructura de peones y la seguridad de su monarca. Por tanto, las blancas contestaron con alfil d4, sobreprotegiendo el caballo en la casilla c3. A continuación, Kasparov jugó torre c7, doblándose en la columna c. Sin embargo, me gustaría mostrarles una variante muy bonita a la vez que ilustrativa. En vez de torre c7, había la posibilidad de jugar torre por e2, aprovechando el control de la columna e y de la clavada en la columna c. No obstante, la variante no funciona. Veamos el porqué. Después de un hipotético torre por e2, caballo por e2, dama por e2, torre e1 y dama f3, Kasparov estaría amenazando alfil e4 con mate imparable en la casilla g2. Sin embargo, tras dama f3 seguiría torre c5, torre por torre y las blancas tendrían jaque mate en 4 jugadas. ¿Saben cuál es la secuencia ganadora? Si quieren adivinarlo, les invito a que pausen el vídeo. Bien, la jugada clave es torre e8 jaque, rey h7, torre h8 jaque, rey por h8 y dama por h6 jaque, una jugada magnífica. Las negras no pueden recapturar la dama debido a la clavada, y en la siguiente jugada es jaque mate inevitable con dama por g7. Bien, tras esta hermosa variante volvamos a la partida después de alfil d4. Kasparov evaluó correctamente que torre por e2 no era correcta y jugó torre c7 doblándose en la columna c. En este momento Karpov eligió peón b3, una jugada comprometedora. Este tipo de jugadas hay que pensarlas dos veces, ya que los peones no pueden volver atrás. Dicho esto, la jugada peón b3 es correcta, ya que no pierde material y expulsa el peligroso caballo en la casilla c4. Kasparov retiró el caballo a la casilla b6, dejando la columna c abierta para sus dos torres y atacando la torre blanca. Las blancas atacaron la dama negra con torre e5 y Kasparov la reubicó a la casilla d7. Después de dama e3, Karpov ha conseguido coordinar sus piezas en el centro del tablero. Creo que es especialmente bonito ver cómo el alfil en la casilla d4 cementa todas las piezas de las blancas. En la partida, Kasparov siguió con peón f6, aunque hubiese sido posible ganar de vuelta el peón de menos con dama por h3. No obstante, Kasparov eligió peón f6, tratando de ganar control de las casillas negras, a la vez que restringir la fuerza del alfil en la casilla d4. Karpov retiró la torre atacada a la casilla c5 y tras torre por c5, alfil por c5 y dama por h3, las negras ganan de vuelta el peón de menos. La posición es de prácticamente igualdad, con una ínfima ventaja de las blancas. Esta microventaja se debe a que en el medio juego el peón central es más valioso que el peón lateral en la casilla h6. Karpov continuó con la jugada natural torre d1, poniendo la torre en una columna abierta. Fíjense que no se puede ganar un peón tras alfil por b6, peón a por b6 y dama por b6, ya que la torre negra capturaría el caballo de las blancas. Bien, después de torre d1, Kasparov se precipitó y jugó peón h5. Kasparov quería jugar peón h5 seguido de peón h4 para debilitar el enroque de las blancas. La idea es correcta estratégicamente,
pero Karpov está a tiempo de jugar torre d4, centralizando la torre e impidiendo el avance peón h4. Por tanto, si las negras no pueden jugar peón h4, la jugada de peón h5 no es buena, ya que debilita el enroque de Kasparov. Hubiese sido mejor la maniobra alfil e8, alfil c6, mejorando el alfil y creando amenazas de jaque mate en la casilla g2. No obstante, tras lo que ocurrió en la partida con peón h5 y torre d4, las blancas empiezan a crear una presión molesta a la posición de las negras. Kasparov, viendo que la jugada peón h5 había debilitado su rey, decidió reciclar el caballo con caballo d7 para llevarlo a la defensa del enroque. Karpov continuó con alfil d6, una jugada muy típica del campeón mundial, restringiendo la movilidad del caballo. Tras alfil d6, Kasparov jugó alfil f7, cubriendo la diagonal blanca, caballo d5, alfil por d5 y torre por d5. A pesar que el material de la posición está igualado, las blancas están mejor gracias a que el alfil es una mejor pieza que el caballo. Como he dicho anteriormente, el caballo está restringido, ya que no puede ir a las casillas centrales c5 y e5. Así pues, Kasparov siguió con peón a6, poniendo los peones en el color opuesto al alfil de Karpov para evitar ser capturados. La partida siguió con alfil f4, caballo f8, dama d3, centralizando la dama g4 y peón f3, preguntando a la dama dónde va a ir. Kasparov eligió dama g6, manteniendo su rey más seguro. La partida siguió con rey f2, sacando el rey de la primera fila, y Kasparov realizó un error con torre c2. El mismo Kasparov comenta en sus análisis que jugó torre c2 pensando que ya había intercambiado las damas del tablero. Tras casi 5 horas de juego, el joven aspirante tuvo un lapsus. Karpov no pasó por alto el error y jugó dama e3, evidenciando que torre c2 no funciona con damas en el tablero. El problema está en que se amenaza torre d8 seguido de dama e6 jaque, aprovechando la clavada. Por este motivo, Kasparov volvió con la torre a la casilla c8, protegiendo la octava fila. Karpov infiltró a la dama en la séptima fila con dama e7 y en este momento Kasparov colapsó. El aspirante se encontraba con poco tiempo y jugó peón b5, que es un error, así como señala el módulo. Hubiese sido mejor dama f7, y tras el intercambio de damas jugaron final inferior, pero con esperanzas de hacer tablas. Dicho esto, tras peón b5, la partida está prácticamente perdida. Veamos el porqué. Karpov contestó con torre d8, amenazando jaque mate tras dama por f8 y dama h8. Por tanto, Kasparov se vio obligado a intercambiar torres con torre por d8, dama por d8 y dama f7, defendiendo el caballo. El problema está en que tras alfil d6, la dama y el rey de las negras están atadas a la defensa del caballo. Fíjense que ninguna de las dos piezas puede abandonar la defensa del punto f8, ya que seguiría dama por f8 ganando material. Kasparov trató de desclavar el caballo con la jugada peón g5, intentando sacar el rey de la octava fila. Mientras las negras están ocupadas desenredando sus piezas, Karpov aprovecha para ganar material con dama a8. La partida siguió con rey g7, dama por a6 ganando un peón, dama d7 protegiendo el peón en la casilla b5, alfil por f8 jaque, rey por f8 y dama por f6 jaque. En este momento Kasparov se rindió, ya que tiene un rey más inseguro y dos peones de menos que pronto hubiesen sido más. Creo que esta partida es un ejemplo perfecto para entender el modo de juego de Karpov. El campeón mundial fue presionando la posición de Kasparov de forma pausada pero sin prisa, como si se tratase de una gota malaya. Aunque Kasparov jugó muy bien la apertura y medio juego, en la fase final de la partida los nervios le jugaron una mala pasada. De esta forma, Karpov materializó la ventaja de alfil bueno frente a caballo malo. Con esta victoria el match se ponía 3-0 a favor del campeón mundial. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.